Página 37. El mundo antes de nosotros, por Tommy Bam. Capítulo 1. Salida de África. Parte 2. Empleando las técnicas más modernas de tomografía computarizada, el equipo analizó la parte posterior del cráneo, de la que creó modelos en 3D. Se demostró que el hallazgo guardaba más similitud con la morfología craneal de otros Homo sapiens que con la de los neandertales. La datación del espécimen por series de uranio demostró que tenía por lo menos 210.000 años. La fragmentariedad del cráneo nos obliga a ser prudentes a la hora de afirmar que pertenece a Homo sapiens, y habrá que esperar a que nuevas evidencias confirmen esta teoría. Sin embargo, lo más interesante de Apidima 1 fue que cerca apareció un segundo cráneo, Apidima 2, que a juicio del equipo encajaba en una morfología de tipo neandertal, era además algo más joven, más de 170.000 años. Por tanto, las evidencias apuntan a que hubo dos grupos de homininos en la región, aunque en épocas diferentes. Otro yacimiento de Israel, la cueva de Mislilla, ha proporcionado también pruebas de la presencia de Homo sapiens muy tempranos fuera de África. El yacimiento se encuentra en el Monte Carmelo, que está salpicado de importantes yacimientos cavernarios y ha sido escenario de investigaciones arqueológicas durante décadas. En el 2002 se descubrió en Mislilla un maxilar con dientes asociados. Los métodos de datación sugieren que el espécimen tiene entre 177.000 y 194.000 años, notablemente más antiguo, también en este caso, que cualquiera de las dos dataciones predominantes de la expansión humana hasta Eurasia. Todo parece indicar, entonces, que se produjeron al menos dos desplazamientos de Homo sapiens fuera de África, hace entre 60.000 y más de 160.000 años. Es bastante probable que se produjeran también otros desplazamientos, que futuros trabajos arqueológicos podrán confirmar. Parece que los humanos modernos pudieron tomar dos caminos para salir de África, y uno de ellos es la península del Sinaí. En unos pocos días se puede atravesar el Sinaí hasta el Levante, la región que comprende aproximadamente la moderna Palestina, el Líbano, Jordania, Siria e Israel. Aunque nos imaginamos al Levante como parte de Asia, en términos biogeográficos constituye una prolongación del África septentrional. ¿Qué es el Levante? Nombre empleado de forma genérica para designar zonas de España cercanas a la costa mediterránea y que comprenden los territorios de Cataluña, Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, la provincia de Almería y la zona más oriental de la provincia de Granada, Castilla-La Mancha y Aragón. Es interesante recordar que una amplia variedad de animales africanos o afroarábigos poblaron esta región hasta épocas relativamente cercanas. Una investigación en la que participé ha hallado evidencias bastante recientes de la presencia de hienas, leopardos, leones, camellos, cebras y gacelas en cuevas israelíes, y por tanto no debería sorprender que encontremos también humanos modernos tempranos en la región. Porque si los animales pudieron salir, se deduce que los humanos también. He observado con frecuencia que un indicador fiable de habitación humana es la presencia de sus presas. Los humanos suelen instalarse en lugares donde puedan cobrar piezas de caza, bien sea siguiéndolas o tendiéndoles emboscadas en rutas migratorias. Una segunda ruta de salida de África, a la que la comunidad científica le ha prestado mucha atención últimamente, es el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga. Este estrecho habría tenido una anchura de 5 a 15 kilómetros en periodos con bajos niveles del mar, y por tanto habría sido necesario cruzarlo por vía marítima. Al otro lado del estrecho se divisa la costa, así que los grupos humanos tenían constancia de la proximidad de otras tierras. Y si los humanos observan que hay otras tierras por explorar, algunos intrépidos querrán acudir a ese lugar. Por curiosidad o lo que sea, querrán explorar. Si nada hallan, simplemente regresan al punto de partida. Tras recientes trabajos llevados a cabo en Arabia se ha demostrado que,
lejos de ser el desierto seco que concibe la imaginación popular, la región conoció periodos verdes durante los últimos 150.000 años, con lagos y ríos que se formaron a medida que los ciclos climáticos influidos por el monzón se desplazaron hacia el norte. Las condiciones climáticas, siempre son un incentivo para las mentes curiosas. El análisis de imágenes por satélite ha revelado la existencia de ríos antiguos y paleolagos en la península arábiga, confirmada por prospecciones de suelos y excavaciones posteriores. Todo parece indicar que tanto humanos como animales atravesaron estas regiones en épocas remotas. Los animales no andan con tanta investigación, se dirigen a los lugares en donde tienen más ventajas para alimentarse y reproducirse. En esto, son más prácticos que los seres humanos. En el gran desierto del Sáhara ocurrió algo similar. La presencia de cocodrilos del Nilo en los oasis del desierto y el hallazgo de plantas del África subsahariana y de peces en el extremo norte de África demuestran que en el pasado unos climas más lluviosos abrieron estos entornos naturales hoy desolados a los desplazamientos de animales y humanos. Los arqueólogos han descubierto huesos de hipopótamos, jirafas, elefantes, ranas y leones en desiertos hoy yermos y abrasados. El registro del arte rupestre de yacimientos del Holoceno en el norte de África confirma que estas condiciones de mayor humedad perduraron hasta época reciente, pues aparecen representados animales que precisan fuentes hídricas considerables, que ya no existen. Es como si los artistas estuvieran enviándonos un mensaje para decirnos lo diferente que era entonces la vida en estas regiones. Nuevos trabajos arqueológicos han demostrado que los humanos se hallaban presentes en la península arábiga hace 85.000 años, mucho antes de los ortodoxos 50.000 a 60.000 años que predijo el modelo salida de África. El estrecho de Bab el-Mandeb pudo haber sido el punto desde donde los humanos cruzaron hasta la península arábiga, que después atravesaron para dirigirse hacia Eurasia occidental y oriental. ¿Cómo podemos determinar cuál de estos dos caminos alternativos, el Sinaí o Bab el-Mandeb, era más probable? La ciencia del clima ha experimentado avances sustanciales en las dos últimas décadas conforme los científicos intentan reconstruir los climas globales del pasado para predecir cómo se comportará el clima de la Tierra en el futuro. Un grupo de humanos no abandona su territorio de caza y supervivencia, si no es ocasionado por las condiciones ambientales. Los modelos de circulación general, GCM, son modelos numéricos que pretenden explicar el sistema climático de la Tierra, y se están usando cada vez más para intentar reconstruir con mayor precisión los climas del pasado más remoto. Los investigadores han explorado las vías de salida óptimas para los desplazamientos desde África, centrándose en uno de los indicadores clave, las precipitaciones. Donde más llueve, ahí acuden herbívoros y tras de ellos los depredadores. Los grupos de cazadores-recolectores no pueden prosperar en hábitats con precipitaciones inferiores a 90 milímetros por año. Su supervivencia resulta imposible. Solo un loco, un grupo de locos y tontos, se queda en donde la caza es escasa, y en donde el agua, no sostiene al ecosistema. Los depredadores, siempre van detrás de las presas. Las reconstrucciones climáticas demuestran que hace entre 200.000 y 250.000 años, y nuevamente hace unos 130.000, la ruta del Sinaí era practicable porque los niveles de precipitaciones reconstruidos eran muy superiores a estas cifras, pero que la ruta de Bab el-Mandeb fue practicable durante periodos mucho más largos en los últimos 300.000 años. Después de hace 65.000 años la ruta sur permaneció abierta durante más de 30.000 años. Lo cual representa 1.000 generaciones humanas. Entiendo que esta evidencia corrobora la idea de que probablemente se usaron ambos caminos, pero quizá en épocas distintas, si es que se otorga credibilidad a la evidencia climática. Si se produjeron éxodos tempranos en aquella época que han quedado confirmados por los humanos de Apidima en Grecia y los de yacimientos como la cueva de Mislilla en Israel,
¿Qué ocurrió con aquellos grupos pioneros? ¿Se habrían encontrado los humanos modernos que salieron después de África con los que ya llevaban milenios fuera del continente? De manera parecida al caso de Israel que mencionamos antes, es posible que la mayoría de estas dispersiones tempranas acabaran fracasando, y de hecho así parecen indicarlo ahora algunas de las evidencias genéticas. Salieron grupos humanos, pero debido a la escasez de recursos, la mayoría terminaron pereciendo de hambre. Los grandes estudios genéticos con secuencias de ADN nuclear de humanos modernos demuestran que, en contraste con los cálculos de 50.000 a 60.000 años, la diáspora muy temprana de hace 120.000 a 130.000 años no se sustenta con tanta solidez. Esto podría deberse sencillamente a que aquellos pioneros no hicieron aportaciones genéticas significativas a los grupos humanos posteriores. Dos equipos, sin embargo, han hallado indicios de una pequeña contribución genética, 2%, de una diáspora aparentemente anterior en genomas papúes modernos. Además, existe cierta evidencia de ADN humano moderno en un neandertal de la cueva de Denisova. Los investigadores han demostrado que algunos segmentos de ADN del llamado neandertal de Altai, Denisova 5, proceden de un humano moderno más próximo a los africanos modernos. Se calcula que esta introgresión genética ocurrió hace unos 100.000 años, y es posible que sucediera en Oriente Próximo, donde ya tenemos evidencias de la presencia de Homo sapiens tempranos, o bien que proviniera de humanos que se trasladaron a regiones más orientales de Eurasia. Actualmente es imposible saberlo con certeza. Los grupos que llegaron hasta lugares como Apidima pudieron sencillamente extinguirse sin dejar ningún registro posterior, excepto una pequeña proporción de ADN enterrado en lo más profundo de nuestros genes y hoy solo recuperable utilizando potentes herramientas estadísticas. ¿Por qué se produjeron estas migraciones desde África? Pueden darse varias razones relacionadas entre sí, algunas de las cuales invitan a la especulación porque giran en torno a motivaciones, deseos y acciones humanas que nunca podremos conocer o reconstruir. Sospecho que el tamaño de las poblaciones pudo ser un factor. Los grupos son más numerosos entre los cazadores-recolectores de los trópicos, si se comparan con las regiones templadas del mundo. Conforme los grupos crecen, se incrementan también las posibilidades de que se dividan y de que un subgrupo se marche. Se necesitan mayores extensiones de tierra para sobrevivir, lo que da como resultado la expansión. Cuando los grupos son grandes, siempre hay luchas por el poder. Y hay divisiones, alegatos, pleitos. Y esto se observa incluso en las colmenas de abejas, en donde una parte de ellas, se separa de la colmena para fundar un nuevo reino. Y los que se van, tal vez por un liderazgo de imbéciles, termine en la extinción. Es probable que el cambio del clima y la tendencia de los humanos a seguir la caza desempeñen también un papel. Los cambios climáticos que traen condiciones de mayor pluviosidad convierten en atractivas zonas que antes quedaban marginadas, y sucede lo inverso cuando el clima se vuelve más seco. Los cambios climáticos, no están dentro del control del ser humano, o de las demás especies. Todos reaccionan y se ajustan al cambio, o mueren si no se mueven. Esto puede influir en que los grupos humanos se desplacen y respondan a factores de expulsión y atracción. Durante tales periodos de condiciones climáticas adversas las poblaciones pueden fragmentarse. El cambio del clima es el trasfondo constante de los albores de la historia humana. Los humanos que se marcharon de África, con independencia de cuándo lo hicieran, tuvieron que adaptarse a nuevos y muy variados medios, desde el frío intenso de la edad de hielo, los desiertos y paisajes semiáridos de Asia Central, las condiciones más templadas y húmedas de las pluvisilvas tropicales hasta, por último, la más formidable de las barreras, el mar abierto. Sabemos mucho más sobre la adaptación de los humanos a climas más fríos porque la inmensa mayoría de las excavaciones se han centrado en las zonas templadas de Eurasia.
No fue hasta época relativamente reciente cuando los científicos se dedicaron a estudiar las espesas pluvisilvas tropicales, que los humanos debieron de haber atravesado para llegar a lugares como Australia. ¿Cómo le hizo el humano para llegar a Australia, según el mapa actual? Esto habría exigido nuevas maneras de adaptación a entornos desconocidos y sortear grandes dificultades para sobrevivir. En el 2003 estaba trabajando en la Gran Cueva de Nia, en las pluvisilvas tropicales de la isla de Borneo, como miembro de un equipo coordinado por Graham Barker de la Universidad de Cambridge. El yacimiento de Nia se encuentra en la boca de un impresionante sistema cavernario que forma parte de un enorme macizo calizo, el Gunung Subis, a unos 15 kilómetros de las actuales costas del Mar de China Meridional. Fue descubierto en la década de 1950 por el extraordinario Tom Harrison, que estuvo excavando allí con su esposa Bárbara en las décadas de 1950 y 1960. Tom Harrison es lo más parecido a un Indiana Jones de carne y hueso que se puede encontrar en la arqueología. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en el empeño bélico de Gran Bretaña y la Commonwealth trabajando tras las líneas enemigas en las junglas de Malasia, donde coordinó a los cazadores de cabezas de Ajax, armados con letales cerbatanas, para neutralizar a las fuerzas de ocupación japonesas. Más de 1.500 soldados murieron o fueron capturados. Después se convirtió en conservador del Museo Sarawak de Kuching y ejerció una labor pionera en la protección de orangutanes y de tortugas amenazadas de extinción. En febrero de 1958 los Harrison realizaron su descubrimiento más famoso, el cráneo de un humano anatómicamente moderno, el llamado cráneo profundo. Yo trabajé en la datación del cráneo y de los sedimentos arqueológicos excavados. Descubrimos que el cráneo profundo tenía 4.200 a 44.000 años, lo que lo convierte en uno de los restos más antiguos de Homo sapiens fuera de África. El equipo de Nia pretendía averiguar cómo habían conseguido los humanos colonizar con éxito el bioma de la pluvisilva. ¿De qué manera sobrevivieron y se adaptaron estos primeros humanos? Los fragmentos microscópicos de carbón vegetal, polen y almidones de los sedimentos de la cueva revelaron que estos grupos tuvieron que adaptarse no solo a bosques tropicales lluviosos de tierras bajas, sino a hábitats muy variados, pues se encontraron evidencias de árboles de bosque montano, sabana o praderas. Parece probable que estos ocupantes prehistóricos se dedicaran a clarear y controlar el bosque mediante el fuego. Explotaron y cazaron monos y macacos folívoros, así como cerdos y lagartos monitores. Para ello es casi seguro que los pueblos de Nia usaron trampas, probablemente cepos, y quizá dardos o flechas. Cazaron orangutanes y tortugas y recolectaron moluscos de agua dulce, fruta, raíces, tubérculos, médula de sagú y frutos secos. En Nia se excavaron grandes hoyos usados quizá para procesar plantas que contenían ácidos altamente tóxicos, como hacen hoy los pobladores modernos de bosques pluviales. También se han descubierto humanos modernos en otros contextos de bosque pluvial. En Sri Lanka, por ejemplo, encontramos evidencias abrumadoras del uso de arcos y flechas hace nada menos que 48.000 años, así como del probable empleo de veneno en puntas de proyectiles fabricadas con huesos de mono. Hallamos evidencias de conjuntos de herramientas usados muy posiblemente para trenzar cuerdas con plantas y trabajar pieles de animales, de lo que se deduce que los humanos que aquí vivían pudieron haber usado elementos como redes. Normalmente, asociamos las evidencias más antiguas de ropa con la supervivencia en climas fríos, pero en el bosque pluvial puede que se adoptara para protegerse de las enfermedades tropicales transmitidas por insectos. En Sumatra ha quedado demostrada la presencia de humanos modernos hace 65.000 años, y por tanto resulta cada vez más probable que nuestros antepasados humanos modernos estuvieran bien adaptados a estos nuevos hábitats desde periodos extraordinariamente tempranos. Sin embargo, muchos investigadores habían creído que estas regiones no pudieron ser ocupadas hasta muchísimo después.
De hecho, encontramos humanos modernos en diversos lugares desde dataciones tempranas, no solo en los bosques pluviales del sureste y sur de Asia, sino cerca de las costas del Mediterráneo, en Australia y en los fríos climas de Siberia. En un intento de entender esta amplitud de ocupación, algunos científicos han acuñado el término especialista generalista para describir el modo en que estos primeros humanos ocuparon medios tan variados, al tiempo que parecían adaptarse a hábitats extremadamente específicos. Las evidencias, por consiguiente, apuntan a que algunos humanos se marcharon de África antes de lo que el modelo tradicional salida de África 2 ha sugerido, desde luego antes de hace 120.000 años, y que probablemente se produjeron múltiples salidas. La primera no terminó en una amplia dispersión de grupos humanos por toda Eurasia y hasta Australia, sino que condujo quizá a su extinción y desaparición. Parece que solo después de hace 50.000 a 60.000 años encontramos humanos ampliamente extendidos por todas las regiones de Eurasia, el sureste asiático y Australia. Una de las razones por las que los humanos no lograron establecer asentamientos más permanentes pudo ser la competencia, tal vez por la presencia de neandertales y otras poblaciones humanas. Creo que este pudo ser un factor, pero no la única explicación. Considero más probable que, antes de la dispersión por una amplia variedad de medios en Eurasia, el Homo sapiens hubiera empezado a desarrollar todo un espectro de nuevas y mejoradas tecnologías para sobrevivir y prosperar. La necesidad, siempre impulsa a utilizar el cerebro de manera más productiva. Si no hay necesidad, no hay incentivos para progresar. En las regiones frías de Eurasia, de manera particular, se habría precisado ropa de abrigo hecha con pieles tratadas, calzado o botas forradas de piel, y quizá incluso esquíes. Se habrían necesitado nuevas técnicas de caza para adaptarse a medios nuevos y difíciles como los bosques pluviales, desde proyectiles con puntas de piedra dotados de mayor poder destructivo hasta arcos y flechas, trampas, cepos y redes. Sin estos elementos, la vida en los hábitats más extremos del mundo habría sido muy dificultosa, cuando no imposible. Una vez inventados, sin embargo, las evidencias arqueológicas demuestran que los humanos pudieron adaptarse y prosperar. A partir de este periodo, vemos que los humanos se comportan como una especie invasora, desplazándose hasta una amplia variedad de entornos nuevos por toda la ancha vastedad de Eurasia. Rastrear estas poblaciones por el tiempo y el espacio ha sido sumamente complicado, pero ahora nos vamos acercando paso a paso a la reconstrucción de lo que sucedió. Grupos de Homo sapiens que habían salido de África acabaron coincidiendo con poblaciones con las que compartían ascendencia, pero de las que habían permanecido separados durante cientos de miles de años. Y la más conocida son los neandertales. Página 47.